muito... que eu tenho um embate muito grande, né? Como não me deixar levar pelos devaneios estéticos, né? De cair nesse lugar comum do cinema descolado hoje em dia, né? Desse cinema que tem arquitetura, que tem os personagens andando, que tem essa dilatação do tempo morto pelo tempo morto. Até te falei agora do Lavi Dias, né? Que eu fiquei impressionado com como tem um tempo morto, mas não é um tempo morto. Tem esse rio dentro do quadro, né? Tem a dilatação do tempo. Será que às vezes o cinema não pode ser só observar as coisas que passam diante da nossa câmera? Bueno, primero disculpa, voy a hablar español despacito, porque llevo 5 días en Brasil, todavía no he aprendido. Sí. Eu sou a tradutora Cláudia. Se por acaso houver alguma dúvida, se não entenderem alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Es muy interesante la introducción que han hecho mis compañeros, los colegas, porque, bueno, para abreviar, como la vela se va, sí, creo que el tema de documental y ficción ya no existe más, ni siquiera al inicio del cine existía, ¿no? Yo, como tengo la experiencia docente de trabajar en la escuela de cine, siempre estoy bromeando y ya los tengo cansados a todos de decir que hay que romper el muro entre mi oficina y la de mis compañeros. Y también los otros muros, el muro de guión, muro de edición. Sería mucho más bonito tener una mesa corrida y trabajar todos como cualquier empresa creativa o como cualquier productora, nos iría mejor. Entonces, a los propios alumnos también, para sus trabajos, les resulta muy difícil entregar esas carpetas, guiones, dossier, cuando realmente el cine es un acto de búsqueda. Si tenemos las respuestas, ¿para qué vamos a hacer la película? Sí hay películas tesis, películas que se hacen para conformar esa pregunta y llegar a la tesis mediante una pesquisa, pero generalmente la misma película siempre es una pesquisa y quizá, ¿no?, el impulso que nos lleva a hacerla es porque no tenemos la respuesta y muy probablemente tampoco después de hacer la película la tengamos. Pero de ahí generalmente nace otra y otra y otra película, ¿no? De todas esas respuestas sin tener, todas esas preguntas sin respuesta. Entonces, a mí me parece, estaba viendo La muerte de mi hermano, justamente, ¿no?, que es la gran pregunta sin respuesta o con muchas posibles respuestas, y cómo querer aprender y agarrar termina siendo imposible y vuelve a caer todo, ¿no? Y en el caso de Hotel Nueva Isla, que es un enfoque absolutamente distinto, él hablaba de ir a cazar y hablaba también de otro tipo de realizador, que es esperar en silencio como el pescador y entonces llegar y encender la cámara, ¿no?, que es un poco más nuestra propuesta en Hotel Nueva Isla. Realmente no, la única pulsión de hacer esa película fue un poco hablar de la resistencia callada, de la que no se habla en Cuba, que no sale en ningún lugar, que no se expresa, y también quizás de ahí viene la idea de que Jorge escribe en las paredes. Es una resistencia en silencio, ¿no?, como la del pueblo de Cuba. No me voy a poner patriótica, pero Cuba la amo y me duele mucho también. Entonces, bueno, esa era un poco la idea de empezar a trabajar con Jorge. Al inicio teníamos muchos personajes, muchos protagonistas que vivían en el hotel, pero decidimos quedarnos con él porque pertenecía a esa generación que luchó por un ideal, por una revolución, por un proceso histórico y que al final no se llegó a concretar en nada. También esa idea de la que en Brasil participó, del nuevo hombre latinoamericano, ¿no? Ahí está Glauber. Todavía en Venezuela está la idea del proyecto bolivariano y aquel Che, el mítico, el real, todas esas cuestiones latinoamericanas que no han llegado a concretarse, aunque sí hay, bueno, diferentes enfoques según cada política de cada país. Pero en el caso de Cuba, como la insularidad, creo, no sé, el hecho de ser una isla lo ha dejado un poco a la deriva.
Y la idea también en la película era no salir del hotel, justamente porque podría ser una nave espacial en cualquier lugar del mundo, a la deriva, en un no tiempo, es un no lugar en un no tiempo, que es un poco Cuba, ¿no? Ahora, es un proyecto socialista con un capitalismo violento que llega, ¿no? Entonces, nosotros somos dos directores noveles, Javier y yo. No sabíamos qué película estábamos haciendo, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de si era documental, ficción, entrevistas, ¿no? Mucho error, prueba, error, ensayo. Y al final creo que la clave fue observar a Jorge sin juzgarlo y sin intentar que nos diera las respuestas a las preguntas que ni siquiera sabíamos que existían dentro de nosotros. Simplemente permanecer a su lado en el que nosotros no sabíamos que iba a ser el último año de su vida. Así que nada, así se hizo de una forma muy acompañándolo, ¿no? Y me parece que es muy interesante el tema del proceso y el cómo evidenciar o no el proceso, que es también algo distinto en las aproximaciones. Cuando el proceso es filmado y es parte del discurso, del relato, y cuando no. Con el codirector siempre andamos discutiendo todo eso, documental, ficción. Sundance nos dio dinero para documentar, pero estamos haciendo una ficción, nos van a quitar el dinero porque no podemos hacer la película. ¿Qué vamos a hacer? Esto es inmoral, siempre habían todas estas dudas, ¿no? Y en un momento incluso teníamos la idea de introducirnos a nosotros mismos, que éramos los dos únicos que estamos en la cama de Jorge. Pero no, descubrimos que no, que nos pusimos unas reglas estúpidas, pero hay que tener reglas, creo yo, en el cine, para romperlas también. Pero como somos directores noveles no las rompimos. En la siguiente película hay que salir de la zona de confort. Creo que es el único pero que tengo con mi propia película. Y entonces las tres reglas eran no salir del hotel, trabajar solo con una óptica, que es interesante de ellos que han dicho que del cuerpo y los espacios. Justamente era una óptica que hacía un compromiso entre el cuerpo de Jorge y el hotel. Había un angular que hacía que Jorge estaba muy lejos y el hotel se viera muy grande, muy hermoso, pero la ruina se comía Jorge. Ese era el 20. Y teníamos un 55 donde Jorge estaba muy cerca, pero se perdía el hotel. Y al final usamos una lente que yo compré cuando tenía 18 años de segunda mano, rayada, llena de hongos, en Cuba, que es una Canon de segunda mano, que es un 28, esa es la óptica. Entonces esa era la segunda norma y la tercera era plano secuencia, no cortar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos tampoco. Así quedó la película. Entonces, bueno, a mí me gustaría que ellos siguieran hablando. No sé si ustedes, más que escucharnos, tienen preguntas concretas porque han visto los trabajos de Cristiano y los míos, también para él que es crítico, y entonces pues yo desde aquí abro el debate para allá también, porque seguro que hay, no sé si son cineastas, estudiantes de cine o periodistas, pero yo suelo decirles que claro, esa es mi primera película y el hecho de también estar vinculada con la docencia, como decía Antonio Machado, no se empieza a aprender hasta que no se empieza a enseñar. Y aprendo mucho de mis alumnos también. Entonces, todo este tema del proceso creo que es muy rico y bueno, quizás hagamos de esta charla un proceso también, sin muchas respuestas, pero sí un proceso. Antes de passar para vocês, eu tenho uma questão aqui para a Irene e outra para o Cristiano. Para a Irene é a seguinte questão. O seu filme, o que se impõe com muita força é a ruína desse hotel, que provavelmente nos anos 50 e 40 foi um hotel de luxo e que depois da Revolução esse espaço deixou de ser ocupado, virou uma grande ruína. E é interessante porque aqui no cinema brasileiro a gente tem alguns filmes que
também criam histórias e partem das ruínas. Tem, por exemplo, o filme do Thiago Mata Machado, Os Residentes, que é uma casa em ruínas. Um outro filme chamado Matéria de Composição, que é um filme que filma a destruição de uma casa e entrega essas imagens para compositores de trilha sonora diferentes para fazer uma trilha desse filme. E o seu filme me lembra, inclusive, um filme de um realizador brasileiro, em alguma medida ele me lembra, chamado Ricardo Alves Júnior, o último filme dele, que também começa a maneira como ele ilumina os espaços, o modo como ele ilumina e filma esses prédios abandonados e tal. Eu queria te perguntar dessa questão da ruína, como ponto de partida do seu filme, porque é interessante, porque a ruína, ela conta uma história, ela por si mesma, ela conta uma história, né? O Hegel dizia que a história ela se movia por meio das ruínas da civilização, tal. Benjamin falava isso também, Walter Benjamin. E é muito interessante porque o personagem escreve nas paredes, né? E o que, assim, para mim não ficou claro o que ele escreve. Ele conta histórias. Porque assim, o filme me parece que ele está falando de Cuba, assim, não de maneira muito direta, mas ele fala de Cuba. Ele fala assim, vários filmes que nós vemos de Cuba, eu nunca fui a Cuba, mas me parece que Cuba toda, assim, as cidades são grandes ruínas, né? Desse antigo, digamos assim, um novo projeto de nação por meio da Revolução. Ele começou a ser construído, mas em alguma medida me parece que essa antiga Cuba, ela ainda permanece envelhecida nessas ruínas. Eu queria saber de que maneira, como os filmes cubanos nos mostram sempre esses espaços, eu queria saber de que maneira essa ruína, para você, diz alguma coisa sobre o seu país, sobre a sua geração, sobre, digamos, o modo como a Revolução ela substituiu um antigo regime, enfim, né? Um antigo tipo de governo, né? Um antigo sistema, na verdade, não regime, sistema. E como isso é importante para o seu filme, porque assim, é incrível o modo como aquele espaço se impõe, e como aquele personagem faz parte desse espaço, e como as memórias que ele escreve, provavelmente, naquelas paredes, é uma coisa que para a gente é muito misteriosa, porque o filme ele não diz exatamente o que ele escreve, mas me parece que talvez um modo de expressão desse personagem mais forte, já que ele não fala muito, ele não responde, mas ele fala por meio dessas paredes. Então essa é a pergunta que eu tenho para essas questões. Para você depois é a questão do teatro, porque você também é uma pessoa de teatro. Você está com uma peça aí em cartaz. E é interessante porque é um trabalho muito diferente do seu trabalho de documentário, ao menos para mim. Eu não sei o que você acha, mas quando eu te conheci há muito tempo atrás, eu lembro que você tinha essa questão com o teatro, que você já tinha trabalhado com isso e tal. E o teatro é interessante porque a minha impressão nos seus filmes, principalmente o Hamlet, que o teatro ele existe como um princípio, mas ele não se efetiva por completo. Ele não acontece no Hamlet. Ele é um ponto de partida, mas ele não acontece. É um pouco a minha impressão. Eu queria que você comentasse isso depois. Tá? Bueno, con respecto a la ruina, qué bueno que mencionaras a Benjamin. Bueno, hay muchas teorías. La ciudad no ha tenido mucho mantenimiento y el país, y hay un sentimiento también del espíritu, las ruinas y todas esas historias que
que guardan esas paredes, esas vivencias que acontecieron en esas habitaciones de un lujoso hotel del año 26. ¿Cuánta gente pasó por ahí, no? Y en cierta manera hay también una sensación de ruina en tanto que ese mismo proyecto político y social que fue una utopía y realmente funcionó en un tiempo no se concluyó. Entonces, pero eso no era suficiente para la película, porque poner a un hombre mayor en una ruina y hacemos una película, bueno, pues puede ser que sí, pero bueno, ahí estaba Jorge también. Y la cuestión de las paredes que habla es muy interesante porque en realidad Jorge escribía poemas de amor, era muy enamorado. Y Jorge se pudo haber ido del país, pero no se fue por amor, precisamente. Nuestra película también se hizo por amor. Entonces al final era un gran acto de amor, pero al final con un principio y un punto y final donde no hay retorno, ¿no? Donde acaba. Como todas las 3 historias de amor de la película, incluyendo la mía. Entonces una película un poco agridulce, ¿no? Y Jorge siempre decía, ay, yo tengo un problema en mi vida, y es que soy un romántico de mierda, por eso no me fui a Miami, por eso no tengo dinero, por eso sigo creyendo en la revolución, por eso que no puedo seguir así, ese es mi problema. Y entonces el poema principal que él escribe sobre la cama habla mucho de todo ese cansancio del amor tradicional, como se conoce, de vivir con alguien y que esa persona te posea, y también él decía, bueno, el poema termina diciendo, en algún momento equivoqué el camino, ¿no? Entonces, igual como también la película, todo el tiempo fue como una cuestión de volver, hacer una fuga, no saber a dónde ir y regresar al centro, ¿no? Y quizás también como Cuba, ¿no? Como que al final cada intento de reescribir ese proyecto ha sido inviable económicamente. O sea, la idea en el papel es muy buena, pero finalmente si no hay dinero ruso o dinero brasileño o dinero, pues es muy difícil llevar a cabo a un proyecto social tan grande. Entonces, hay un gran escritor cubano que se llama Ponte, que vive en el exilio, que él dice que el tema de la ruina en Cuba es algo completamente deliberado. Si usted no tiene su casa, su propia habitación en condiciones, está pensando en cómo tapar esa grieta, ese agujero, en que mañana va a venir para comer, cómo va a solucionar el cemento, el concreto, como... Entonces, si tú estás pensando en eso, no puedes pensar en arreglar la escalera de abajo, no puedes pensar en arreglar la siguiente grúa, no puedes pensar en arreglar un país. Y la idea